Nos quedamos acá. Bien, entonces Alex, la pregunta era ¿cuál es la diferencia entre el anabolismo y el catabolismo? ¿Qué nos diría usted? Ahorita lo acabamos de comentar, ¿verdad? En que uno degrada ciertas moléculas y en otra forma las moléculas. Muy bien. Y con respecto a la energía metabólica, ¿en cuál de las dos tipos de metabolismo se gasta energía para ello o para esas reacciones? ¿Cómo? No Ajá, escuché. no se preocupe. ¿En qué tipo de reacciones, ya sea catabolismo o anabolismo, en cuál de estas dos existe un gasto de energía? En las anabólicas. Muy bien, es correcto. En las reacciones de formación de moléculas es donde hay un gasto de energía metabólica. Y en las de degradación de moléculas hay formación de energía metabólica. No se olviden de esto porque es muy importante. A partir de ahorita vamos a empezar a ver reacciones. Lo que sigue a continuación es que vamos a empezar a ver cómo las plantas forman los azúcares. Existe, ustedes cuando vieron biología, algo que se llama fotosíntesis. ¿Sí se acuerdan qué es la fotosíntesis? Díganmelo en su recuerdo más vago que tengan. ¿Qué era la fotosíntesis? No importa que esté mal su respuesta, no les estoy calificando que esté bien o mal. ¿Qué recuerdan de la fotosíntesis? Nada, dice. Que produce Ajá. dióxido de carbono con la ayuda de la luz solar. Al contrario, ¿verdad? Producen oxígeno y captan dióxido de carbono. Por ahí va la idea. Entonces, al menos recordamos esa parte, pero es fijación de dióxido de carbono. Por eso es importante porque son generadores de oxígeno. Y la defensa de la vegetación es justamente eso, que son los pulmones naturales que hay en el planeta Tierra. Entonces, el cuidado del medio ambiente es muy importante porque es lo que nos está generando el oxígeno que nosotros requerimos, ¿verdad? Captan el dióxido de carbono, lo transforman y generan oxígeno como parte del metabolismo que llevan a cabo las plantas. Entonces, ahora, lo siguiente es que recordemos, eso era lo que veíamos en biología, pero ahora lo que vamos a ver en bioquímica es cómo la planta capta el dióxido de carbono y lo transforma en azúcares o en carbohidratos, porque esa es la idea. Y ahí es donde viene la fotosíntesis, que platicábamos ahorita con Alondra. La fotosíntesis son una serie de reacciones que se dividen en dos. Se dividen en una fase luminosa y en una fase oscura que le llaman, ¿sale? Y es lo que vamos a nosotros a aprender en qué consiste. Vamos a hablar del órgano en el que se lleva a cabo la fotosíntesis y en las reacciones químicas. Yo aquí les voy a pedir de favor que solamente, bueno, que chequemos la información juntos, pero cuando se vea la información que no generen un caos porque van a haber reacciones químicas y van a haber cuestiones que podrían tener un cierto grado de complejidad. Por ahí yo ya les pasé videos que están en Moodle, que pueden ustedes revisar en cualquier momento y repetirlos tantas veces sean, para que sean un acompañamiento de lo que vamos a empezar a ver ahorita, juntos, ¿sale? En cualquier momento de la, pues de la plática del día de hoy pueden interrumpirme para alguna pregunta, ¿sale? Porque son temas nuevos y por ahí podría haber detallitos. Bueno, entonces, la fotosíntesis solamente la llevan a cabo lo que son las plantas. Y eso es lo que vamos a aprender, o más bien es lo que nos habían dicho, que las plantas eran las únicas que lo podrían hacer, pero en la práctica vamos a aprender nosotros que no. Entonces, esa fotosíntesis, que es fijación de dióxido de carbono, también se conoce como el ciclo de las pentosas reductivo o el ciclo de Calvin.
¿sale? Calvin Benson, y vamos a aprender por ahí por qué. Entonces, vean ustedes, este fue la persona que estudió lo que fue el ciclo de Calvin, y este personaje, gracias a él le debemos el conocimiento de lo que sería la fijación del dióxido de carbono. Así que es importante que lo reconozcan porque a veces cuando les hablan de rutas y de nombres, yo creo que también hay que darle importancia al personaje que estaba detrás de eso o de esos estudios. Yo les decía que la fotosíntesis, hasta donde sabían de su biología el día de hoy, les habían dicho que solo las plantas lo podían hacer. Sin embargo, en la práctica no. Existen también algunas bacterias y las algas que son de ese color verde. Hay presencia de clorofila y cloroplastos. Principalmente son en los cloroplastos donde se lleva a cabo este proceso fotosintético. Entonces, lo que ustedes ven acá es la imagen de una bacteria que justamente pues tiene los organelos en los cuales se lleva a cabo este procedimiento, ¿sale? Y presencia de algas. Estos son algunos asirios que forman parte de los corales que están en el mar, ¿verdad? Estas son cianobacterias que también pueden llevar a cabo este proceso fotosintético de captación de dióxido de carbono. Ellas no pueden consumir azúcares jóvenes. Acuérdense de que las plantas son organismos autótrofos. El término autótrofo, ¿sí recuerdan a qué hace referencia el término autótrofo? ¿Por ahí me podría decir? Que se reproduce por sí solo. No que se reproduzca por sí solo. Más bien el término autótrofo tiene que ver cómo se alimenta el organismo. Entonces, son autótrofos las plantas porque ellas no pueden ir y decir me voy a comer una manzana para consumir carbohidrato. Ellas están fijadas en el suelo y ellas van a tratar de comer lo que haya cerca de ellas. A través de sus raíces van a captar algunos nutrientes, minerales, y es en sus hojas donde van a captar el CO2, el dióxido de carbono, pues, que está en el aire. Entonces, a ellas no les puedo decir, le voy a dar una manzana para que tenga carbohidratos y forme su celulosa a la planta, ¿no? Como nosotros que sí comemos nuestros carbohidratos de los alimentos, ellas lo tienen que hacer. Entonces, tienen un trabajo doble o triple, porque vean, a través de sus hojas tienen algo que se llaman estomas en el embés. Mire, imagínense que mi mano, la palma de mi mano es una hoja y esta es la parte de encima de la hoja. Esto se le llama haz y si yo doy la vuelta a la hoja, esta parte de acá es el embés. En el embés de la hoja ves los estomas, que son los hoyitos, le voy a llamar pues, por donde se capta el CO2 del ambiente. Entonces, ellas captan el CO2 en el estoma de la hoja. Una vez que ingresa ese CO2, que es un gas, comienza un proceso en los cloroplastos y ellas tienen que formar su carbohidrato porque no lo pueden consumir. Entonces, por eso son autótrofos, porque ellas mismas producen su alimento. Entonces, ellas mismas producen su monosacárido y luego van uniendo a través de enlaces glucosídicos varias glucosas para formar su celulosa, que es lo que le da la fijación a una planta. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ser humano es heterótrofo porque nosotros consumimos el alimento de las plantas, porque ellas nos dan ya el carbohidrato hecho, y las plantas son autótrofas, ¿sale? Entonces, los seres humanos somos heterótrofos, consumimos nuestra fuente de carbono de lo que ya hay elaborado de las plantas, mientras las plantas tienen que formar sus carbohidratos, ¿sale? Bien, ¿queda clara ahí la diferenciación, muchachos? Sí, profe. Excelente. Bueno, entonces, no solo las plantas hacen fotosíntesis. ¿Dónde ocurre este proceso de fijación de dióxido de carbono? En los cloroplastos que ya platicábamos. Y yo les decía, este es el esquema de la hoja de una planta, pero porque es lo más común y lo que está más documentado. Pero en una bacteria o en un alga, no va a variar mucho. Lo que lo hace diferente es que más bien,
lo que los hace similares es que tanto alga como algunas bacterias y la planta van a tener el órgano principal, que es el cloroplasto, para hacer todo este tipo de mecanismos, ¿sale? Entonces aquí tenemos la hoja, este es el corte de una hoja, aquí este es el estoma, entra dióxido de carbono, que hace un rato le decíamos, comentábamos con Alondra, fijan el dióxido de carbono entonces porque está ingresando a través del estómago y como parte de su metabolismo, luego de que generan el azúcar, liberan oxígeno. Y esto es lo que los seres humanos estamos consumiendo en la respiración. Ahora, el cloroplasto tiene esta estructura, que es un estroma, que está presente y tiene estructura, más bien está clasificado en una membrana externa, una interna, los tilacoides y la grana. Toda esta batería que veríamos aquí se le conoce con el nombre de grana. Y es este órgano, recuérdenlo, apréndanlo, porque el cloroplasto es el organelo más importante en el cual se lleva a cabo todo este tipo de reacciones que vamos a estar nosotros revisando. Este es una vista a microscopio de lo que sería el estoma de una hoja, que hace rato les comentaba, ¿no? Bien. Y este es un resumen general de lo que ocurre tanto en la fase clara como en la oscura del ciclo de Calvin-Benson, ¿verdad? Esto que tú ves acá sería la parte interna de la hoja. Esto es ya el cloroplasto, todo esto es el cloroplasto, y haz de cuenta que la luz llega a lo que sería el cloroplasto a través del tilacoide, en el estroma, y ocurren ciertas reacciones. Lo vamos a ir explicando paso a paso, ¿verdad? Aquí el CO2 entra al ciclo y comienza a unirse varios CO2, porque un CO2, ¿cuántos carbonos tiene? Aquí lo tienes. ¿Cuántos carbonos tiene un CO2 o el dióxido de carbono? ¿Alondra? Es uno. Exactamente. ¿Y cuántos carbonos tiene la glucosa? ¿Se acuerdan cuántos carbonos tiene la glucosa, muchachos? 1. ¿La glucosa? Por eso es importante leer. Exactamente. Lo tienen aquí. La glucosa es esta. Se los voy a poner porque es necesario que lo recuerden y estudien. Aquí está la glucosa. Acá tiene carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos tiene la glucosa. Y el dióxido de carbono, que es lo que capta la planta, solamente tiene un átomo de carbono, que era lo que platicábamos ahorita con Alondra. Entonces, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono tendrían que unirse para formar un monosacárido o una glucosa, jóvenes? ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono se requerirían para poder tener una glucosa, una estructura de glucosa? Si el dióxido de carbono tiene un átomo de carbono, y una glucosa requiere 6 átomos de carbono, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono necesitaríamos para formar un azúcar de 6 carbonos? Necesitarían 5. ¿Por qué 5? Si cada dióxido de carbono tiene un carbono y la glucosa tiene 6 átomos de carbono, ¿necesitaríamos cuántos dióxidos de carbono? Súmele 1, Alondra. Ay, perdón. 6. Exactamente. Necesitaríamos 6 dióxidos de carbono unidos para formar una glucosa. Entonces vean lo complejo de la planta. Pobrecita, ¿verdad? De uno en uno tiene que ir fijando el carbono para formar el azúcar, el monosacárido, ¿sale? Entonces, este es el proceso que vamos a aprender ahora. Nada más que el ciclo de Calvin-Benson o el de fijación del CO2 forma una molécula intermedia de 3 átomos de carbono. Digamos que eso es lo que va produciendo y es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces recuerden esa clasificación de pirámide que ya veíamos y los nombres de los azúcares que vayan figurando el día de hoy
váyanlos anotando y retomen los apuntes para que revisen, ¿sale? Váyanse familiarizando con ello. Bueno, entonces, ya habíamos hablado de la estructura del cloroplasto, que tiene un espacio, estroma y los tриlacoides. Y hay una enzima muy importante. Recuérdenme qué es una enzima. Nada más no alcen la mano todos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque no veo. ¿Qué es una enzima, muchachos? Todo esto es relacionado. Ajá. Moléculas que actúan como catalizadores en las reacciones químicas. ¿Moléculas de qué? Orgánicas. Ajá, orgánicas, que corresponden a las moléculas del tema pasado, ¿verdad? Que son las proteínas. Entonces, son proteínas con funciones de catalizador. Excelente, Alondra. Entonces, miren, la rubisco es una enzima muy importante para la fijación del CO2 y la formación de azúcares en la planta. Y recibe este nombre porque es ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa. Se dice que esta enzima es una de las más abundantes en la naturaleza. Y ya entendemos por qué, ¿verdad? Si ya decimos que en el planeta Tierra hay una vegetación inmensa, pues, y en las hojas es donde se lleva a cabo el proceso de fijación de dióxido de carbono, la cantidad de enzimas que hay ahí es inmensa. Entonces, recuerden esta enzima. Ribulosa, si tú te acuerdas también, es un azúcar. Lo voy a regresar porque es necesario que vayan familiarizándose y revisen. Entonces, la ribulosa, nosotros la encontrábamos en la clasificación de las cetosas, es esta, mira. Entonces, la ribulosa es una cetosa por su grupo funcional que tiene aquí. Y esta enzima se llama ribulosa 1,5-bifosfato. Justamente se llama así porque tiene en esa proteína con función enzimática tiene un azúcar. Acuérdate que habíamos visto que pueden haber proteínas que están enlazadas a azúcares o a lípidos. Y esta es la unidad funcional de la enzima, ¿verdad? También tiene una K, que es una constante de afinidad de enzima por sustrato, que está por aquí. Nada más que creo que no se alcanza a ver muy bien. Me voy a salir para que la chequen. La K, ¿te acuerdas que era la afinidad de la enzima por el sustrato? Y es 12 micromolar. Ahí podemos ver, varía en la naturaleza, sus valores de Km están entre eso. Entonces quiere decir que tiene una gran afinidad la enzima por el sustrato. Valores pequeños de K significan gran afinidad de la enzima por el sustrato. Bien, entonces, este es un esquema general. Primero tiene que ingresar la luz a través de lo que es el estoma de la planta, llega al cloroplasto. La luz favorece este tipo de reacciones químicas, ¿sale? Y este es un esquema general. No me voy a detener en él porque vamos a venirlo platicando más adelante. Entonces, la función principal de la fase luminosa en la planta es formar ATP y nicotina adenosindifosfato. Este ya lo habíamos visto antes, de la unidad pasada. Decíamos que era una coenzima o un cofactor para que pueda trabajar la enzima. Quiere decir que esta coenzima es importante para que pueda funcionar la rubisco, que es la enzima que participa en esto, ¿sale? Esas moléculas son las que activan. Entonces, si yo te dijera en qué consiste la fase luminosa del ciclo de Calvin o de la fotosíntesis, su objetivo será síntesis de ATP y nicotina adenosindifosfato hidrogenado, que es este que nosotros tenemos acá. Estas son las moléculas energéticas, ¿sale? Bien. Si te digo síntesis, entonces, ¿de qué tipo de reacciones estoy hablando? De acuerdo al metabolismo. Si está sintetizándose una molécula, quiere decir que se está formando. Entonces, estamos hablando del metabolismo Catabólico. Exactamente, ¿verdad? Entonces, la fase luminosa en la planta es un metabolismo anabólico porque está formando moléculas importantes, ¿ok? Y lo estamos nosotros viendo. Bien. Y decíamos que esta energía, porque el ATP es energía, es el intercambio, es la moneda de intercambio electrónico, le llamamos, es el adenosíntrifosfato,
es esa energía que se requiere para la siguiente etapa del ciclo, que le llaman fase oscura, y es la que vamos a nosotros a ver. Entonces, no olvides, la primera parte del ciclo de Kelvin-Benson tiene que ver con la fase luminosa, que es donde se forma el ATP y el NAD, y en la siguiente etapa es donde ya se va formando las estructuras de los azúcares, mediante fijación del CO2. Y aquí tenemos, ¿verdad? ¿Cómo ocurre entonces el ciclo de Kelvin? Ya una vez que pasó la formación del ATP y el NAD en la fase luminosa, sigue este esquemita, viene la etapa en la que se va a fijar el CO2 del ambiente y entra al ciclo. La idea es que en el ciclo de Kelvin-Benson, jóvenes, se unan 3 carbonos y den lugar a un gliceraldehido 3-fosfato. El input siempre significa entrada y output es salida. Entonces quiere decir que la idea del ciclo primero es que se vayan uniendo carbonos de 3 en 3, porque ya dijimos que una glucosa o un monosacárido está formado de 6 átomos de carbono. Entonces, si ya formé una molécula o un azúcar que es gliceraldehído 3-fosfato que tiene 3 átomos de carbono, la siguiente etapa será que se vaya uniendo de 2 en 2, es decir, moléculas de 3 átomos de carbono uniéndose con otras moléculas de 3 átomos de carbono. 2 gliceraldehídos se pueden unir y pueden dar lugar a una glucosa, por ejemplo. Entonces, la idea principal del ciclo de Kelvin-Benson es que la energía que se forma en la fase luminosa esté ayudando a que se estén uniendo varias moléculas de CO2. Y aquí vienen los nombres, ¿verdad? Ocurre en el estroma, usa el carbono del CO2 que hemos venido comentando, la energía, y el azúcar intermediario que se forma es el gliceraldehído 3-fosfato. Bien, ¿va quedando claro? Sí, profe. Excelente. Bien, y ahí vienen los pasos. Esto es lo que hemos estado platicando. ¿Qué enzima es importante? No olviden la rubisco, ¿sale? Esa es la que va a estar llevando a cabo la unión entre CO2 y CO2, acuérdense. Y este es el esquema general que a mí me gusta mucho. Entonces, iniciemos juntos este proceso para tratarlo de comprender. Lo primero que les voy a explicar es que identifiquen en el ciclo las moléculas que tenemos. Este es un monosacárido y es un monosacárido del tipo triosa porque tiene 1, 2, 3 átomos de carbono. Y esta estructura se le llama gliceraldehído. ¿Sale? Si yo me detengo ahorita, y lo voy a hacer porque quiero que quede bien claro, me voy a ir otra vez al esquema general que hemos venido viendo desde la clase anterior. Ve, este es el gliceraldehído. Tiene 1, 2, 3 átomos de carbono. Es una aldosa. Lo que lo hace diferente en el esquema que nosotros vemos aquí es que tiene fósforo, porque acuérdense que este ciclo usa ATP. Cada vez que se une un fósforo del ATP, lo que se está haciendo es darle energía a esa molécula para que pueda unirse a otra estructura. Entonces, el fósforo lo que hace es energizar, vamos a llamar así, a la molécula para que pueda unirse a otra. Por eso se va fijando. Y por eso yo les decía que en la fase luminosa se forma ATP y NAD, y esa energía es la que se va a usar para favorecer las reacciones de fijación del carbono en el ciclo. Ahora, otro esquema, tenemos acá ya otro azúcar, que es una ribulosa, es 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, ya lo vimos, ¿verdad? Y todos son azúcares. Entonces, esto coincide con lo que hemos venido platicando, ¿verdad? En la reacción de ciclo Kelvin-Benson se fijan moléculas de dióxido de carbono cuyo objetivo es formar azúcares, ¿sale? Y lo estamos viendo que así es. Explico entonces el ciclo desde el inicio. Inicia en la etapa 1, que es fijación de carbono. Entonces ahora, ubíquense en el esquema, por favor, véanlo, y vamos analizándolo paso por paso para que te quede claro. Si en algún momento te pierdes, párame y yo explico otra vez. Imagínate que tienes la hoja, ya captó en el ENVES, en el estroma, el dióxido de carbono, y en el ciclo tienen que entrar
3 moléculas de dióxido de carbono. Participa la rubisco, que es una enzima que dijimos que cataliza reacciones, decían ustedes. Eso quiere decir que aquí está uniendo moléculas. Une 3 moléculas de dióxido de carbono y forma una estructura de 3 átomos de carbono, que se llama gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en este ciclo forma 3 fosfogliceraldehído. Acá dice 6 moléculas porque estamos asumiendo que para formar un azúcar se necesitarían 6 dióxidos de carbono, pero omítelo ahorita por el momento. Quédate con la idea de que son gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué se llama 3-fosfato? Porque en el carbono 3 tiene unido el fósforo. Entonces participan 6 moléculas de ATP, ceden su fósforo y queda como ADP. ATP es adenosín trifosfato. Cuando entran en esta secuencia de reacciones, ceden su fósforo y entonces lo que ocurre después es que quedan como 6 adenosín difosfato. Quiere decir que quedan 2 fósforos porque uno estuvieron cediéndolo en este proceso. Luego participan 6 moléculas de nicotina adenosín difosfato. Acuérdate que estos son los cofactores de la enzima rubisco. En todo este ciclo está participando la rubisco en cada reacción. Y después de este procedimiento queda fósforo inorgánico, que es el que se liberó. Se le llama fósforo inorgánico porque es un fósforo que no procede de estructuras que hayan estado unidas a carbono. Quiere decir que estaban unidas a un cofactor y se liberaron y quedaron así. Por eso cuando veas esto significa fósforo inorgánico, que no procede ese fósforo de una estructura que tuviese carbono en su composición, ¿sale? A eso hace referencia. Y después de esto se forman acá moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que nosotros tenemos por aquí. El chiste es que estas moléculas ya pueden salir del ciclo y tendríamos la mitad de una glucosa. Si decimos que una glucosa tiene 6 átomos de carbono y que en este ciclo se forma un gliceraldehído 3-fosfato de 3 átomos de carbono, entonces diríamos que tendríamos media molécula de glucosa. Lo único que nos quedaría después que salga esta molécula que se formó en el ciclo de Calvin es que se uniera a otra similar, ¿verdad? Que tuviera 3 átomos de carbono para que ya dé lugar a un azúcar. Bueno, entonces muchas moléculas o varias salen del ciclo y otras siguen regenerándose dentro del ciclo. Por ejemplo, esta molécula de 3 átomos de carbono luego da lugar a moléculas, a 5 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, se libera fósforo inorgánico que estaba unido a esta estructura, se gasta ATP para hacer esta reacción y se regenera ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Por qué se llama 1,5-bifosfato? Porque este es el carbono 1 de la ribulosa y este es el carbono 5 de la ribulosa. ¿Y por qué se regenera ribulosa del ciclo? Porque ya decíamos que la rubisco, este es su nombre corto, ¿verdad? Es como su alias. Por ejemplo, no sé, Alejandro, que es el que tengo aquí más cerca, es un nombre de pila, pero a él le gusta que le llamen Alex, ¿verdad? Para no decir completo Alejandro. Algo así ocurre con la rubisco. Su nombre completo es el que ya habíamos nosotros visto aquí, ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa, ¿verdad? Pero de cariño le llamamos rubisco, ¿verdad? La rubisco. Ahora, es necesario que se regenere ribulosa, porque esta ribulosa es la que va a estar dando lugar a la enzima rubisco también posteriormente. Entonces sirve este ciclo para generar estructuras de 3 átomos de carbono que luego se unen a otra estructura de 3 átomos de carbono para formar glucosa, pero también sirve para que se esté regenerando la ribulosa, que es la que compone a la enzima rubisco. ¿Ok? Entonces ve, este ciclo de Calvin sirve para fijar dióxido de carbono, se gasta energía metabólica que es el ATP, se forman estructuras de 3 átomos de carbono que es el gliceraldehído 3-fosfato y también se está formando ribulosa 1,5-bifosfato. La importancia es que el gliceraldehído 3-fosfato es el que se va a estar uniendo a otras estructuras similares de gliceraldehído 3-fosfato para dar lugar a la glucosa. ¿Ok? Bueno, pregunta. ¿Va quedando claro? Y estamos viendo la importancia del ciclo de Calvin.
Perfecto. Eso me agrada. Sí, profe. Excelente. Bien. Y hay un balance general de la reacción que dice, todo esto que, no sé si alcancen a ver la flechita aquí. Para este ciclo de Calvin, tú requieres 3 moléculas de CO2. 3 moléculas de CO2, vamos como sumando, ¿verdad? También requieres 9 moléculas de ATP, y sí, ¿verdad? Mira, aquí tienes 6 y aquí tienes 3, son 9. Requieres 6 NAD, y sí es cierto, acá tenemos 6 NAD. Requiere 5 moléculas de agua en todo este procedimiento. No lo tenemos acá, pero es lo que se está necesitando para hacer uniones fosfoéster. Y dice, como productos que tenemos, todo lo que la flechita en la punta marca son los productos de la reacción. Tenemos acá 6 ADP y más 3 que se producen acá serían 9, es correcto. Aquí vamos sumando. Generas 8 fósforo inorgánico, y sí es correcto. Acá tenemos 6 y aquí tenemos otros 2, son 8. Genera 6 nicotina dinosindifosfato en su forma protonada. Y es cierto, aquí teníamos 6. Y estás formando una triosa fosfato. Es cierto, esta es la triosa, ¿verdad? Ya vimos que la gliceraldehído 3-fosfato es una triosa porque corresponde a una aldosa. Este es el balance de la reacción para esta ecuación global, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean este balance en varias rutas metabólicas, es como su resumen de todo esto, ¿verdad? ¿Qué se necesitó para eso y qué productos se generaron? Eso sería lo importante aquí. Bien. Si no hay dudas y si todo va bien, esta es otra forma de representar esto que tenemos acá. Este es con estructuras químicas. Cuando yo les pido sus fichas técnicas, yo les digo, por favor, que vengan estructuras químicas de las reacciones y sus nombres para que sepamos qué es lo que está pasando y que venga su balance general de las reacciones. Entonces, eso es lo que quiero. Estas reacciones que ustedes ven acá, las pueden encontrar una por una. Aquí sería una reacción. Esta de aquí para formar gliceraldehído 3-fosfato sería otra reacción. Esta de aquí para formar ribulosa sería otra reacción. Lo que yo les pido es que investiguen más y revisen una por una las reacciones que ocurren con sus estructuras químicas, y eso es lo que van a entregar en las fichas. Bueno, sumado a todo lo que se le pida ahí en la actividad. ¿Sale? Entonces, esta explicación es necesaria que yo la haga para que ustedes en su investigación de las fichas técnicas que me van a entregar la siguiente semana tengan claridad de lo que van a hacer. Y les vuelvo a repetir, hay videos que subí en la plataforma Moodle para que se apoyen de lo que estamos explicando hoy. Bien, esta es la otra forma de representar, les decía yo, al ciclo de Calvin sin usar estructuras químicas. Está en inglés, pero pues lo encuentran en español también. Estos son temas que están vastos en la red y te ayuda. Es lo mismo, pero este que acabamos de ver trae las estructuras químicas, que a mí me gusta este esquema más, y este es el que les pido en las tareas, pero también se lo pueden encontrar así, se lo pueden encontrar de dos formas, ¿ok? Bien. Primera fase, que es la luminosa, sirve, este sería como el balance general de la fotosíntesis. La idea de la fotosíntesis, que sería el balance de todo lo que acabamos de ver, es que entren 6 moléculas de dióxido de carbono y den lugar a una estructura de glucosa. Esta es la fórmula condensada de la glucosa. Cada vez que se está fijando 6 moléculas de CO2, gracias o favorecidas por la presencia de la luz, se forma una molécula de glucosa y se libera oxígeno, que serían 6 moléculas de oxígeno. ¿Sale? Y este es el esquema o balance ya general de todas las reacciones considerando la fase luminosa y la fase oscura. ¿Sale? Para que lo tengan ahí presente. Ese es el resultado de la fotosíntesis, es lo que acabamos nosotros de ver. Y decíamos que esas triosas que se forman en el ciclo de fijación van a estar dando lugar a azúcares de 6 átomos de carbono. Puede ser fructosa o puede ser fructosa primero, porque después de que se generó el gliceraldehído 3-fosfato, les decía yo que se tiene que unir a otro gliceraldehído 3-fosfato. Y ahí forman fructosa 6-fosfato y posteriormente se forma la glucosa. Y posteriormente la glucosa se va uniendo a otras glucosas y ya va formando
celulosa. Vean qué bonito, ¿verdad? Es el ciclo de la fijación. ¿Se imaginarían toda esa hermosa maquinaria de una planta y todo lo que tiene que hacer? Ahora cada vez que vean una planta, tóquenle su hojita, ¿verdad? Acaricienla, véanla con cariño y con respeto. Vean todo lo que tiene que hacer la pobre planta para subsistir. Tener que generar su propio azúcar. Y vean todas las reacciones que hace la planta, ¿sale? Y a veces el ser humano es tan inhumano que arráncate de la planta porque es maleza, o arráncate eso, y lo dejamos de ver como una parte importante de nuestro desarrollo y de nuestro entorno. Ellas nos dan ese oxígeno que nosotros necesitamos, ¿no? Hago este paréntesis porque es importante que ustedes también hagan un poquito de conciencia en ese sentido, muchachos. Entonces, después de esto ya no será lo mismo ver a una planta, ¿verdad? La veremos con más respeto y con más aprecio por todo lo que hace. Bueno, seguimos. Resumen general, aquí está, es lo que hemos venido nosotros platicando a lo largo de esta sesión el día de hoy. Bien, lo dejo ahí porque cuando ustedes estudian recuerden algunos puntos, pero es todo lo que hemos estado platicando. Y esto es lo que ocurre después de que se formó la triosa. Está en inglés, pero pues lo vamos a ir viendo poco a poquito. B. Estas son las reacciones de la planta. Todo esto que ves acá es lo que ocurre después de que se formó el azúcar. Velo con detenimiento que te lo voy a explicar con calma. Decíamos que forma 3-fosfoglicerato y posteriormente a ello, esta estructura de 3 átomos de carbono que se formó en el ciclo de Calvin sufre varios procesos. Se forma 1,3-bifosfato, luego dihidroxiacetona fosfato y después de esto forma la fructosa 1,6-bifosfato. Si te acuerdas, aquí decíamos que primero, antes de ser glucosa, ese gliceraldehído 3-fosfato tiene que formar fructosa 6-fosfato. Y así ocurre. Y esta fructosa ya da lugar luego a la glucosa, y starch en español significa almidón. Quiere decir que después de unirse ya varias glucosas va a dar lugar a lo que sería el almidón. Esto puede quedar aquí mismo en el cloroplasto, mientras sale almacenándose también. Y por otro lado puede salir del cloroplasto de la planta esta molécula que es dihidroxiacetona fosfato, se forma gliceraldehído 3-fosfato y puede esta irse directo a la glucólisis. La glucólisis vamos a aprender más adelante que es una vía metabólica que pueden usar plantas, seres humanos y cualquier organismo vivo. La función de la glucólisis es formar energía metabólica en forma de ATP. Entonces la glucólisis es una reacción, son reacciones de degradación de moléculas, a diferencia de el ciclo de Calvin que veíamos que es de formación de estructuras. Bueno, entonces, pues decía que puede salir ese gliceraldehído 3-fosfato del estroma del cloroplasto de la planta al citosol o a lo que sería el citoplasma de la célula, y aquí da lugar a fructosa 1,6-bifosfato y luego finalmente a la sacarosa. Estamos hablando en el caso de la caña, ¿verdad? Nosotros obtenemos azúcar de mesa, que decíamos que su nombre es sacarosa, gracias a este proceso. Cuando trates de recordar cómo ocurre, acuérdate que la sacarosa, ¿qué tipo de azúcar es la sacarosa o carbohidrato es la sacarosa? ¿Se acuerdan? Lo vimos la sesión pasada. ¿Qué es la sacarosa? Por su estructura química, ¿qué es la sacarosa? ¿Cómo está clasificada la sacarosa? La pista, ¿verdad? ¿Qué es la sacarosa? Por el número de monosacáridos que posee. ¿Qué es la sacarosa? ¿Jóvenes? Es la unión de las moléculas de glucosa y de fructosa. Exactamente, Alondra. Es un disacárido, ¿verdad? Entonces, después de que se forma un azúcar de 3 átomos de carbono en el estroma de la planta, puede salir al citosol y da lugar a fructosa y posteriormente da lugar a la sacarosa, que ya la almacenará